501 años cumple esta ciudad. ¿501? Sí, 501 años de que fue fundada por un español. La Habana. Que llegó a ser la ciudad más importante. Creo que también un día como hoy de ahí salió Hernán Cortés en la torre. ¿Por qué no se fue para el sur y no para el norte? Es que le quedábamos más cerquita, ¿no? Sí. Y era la ciudad más importante porque ahí llegaban todos, el movimiento se daba en ese lugar. Sí, era un gran comercio con esa ciudad. Yo creo que tiene una posición estratégica, ¿no? Está como muy cerca del continente, muy fácil de acceder a otros puertos más al sur, al norte. Tiene una posición muy estratégica. Creo que las corrientes, ¿no? Era lo que beneficiaba y por eso llegaron ahí. Y pues es que está en el litoral norte de Cuba. Y para quien llega del continente europeo, le queda muy bien. Queda exactamente donde uno de los lugares más próximos a la ruta de navegación que cruza el Atlántico. Porque por años, todavía en tiempos modernos, donde ya se utilizaban barcos, vamos a decir modernos, de motores, llegaban a La Habana. No llegaban directamente acá, sino daban una vueltecita hacia allá. Es un puerto muy amplio además, ¿no? No muy amplio, pero sí importante estratégicamente, como dijimos, Alejandro. Porque además, digamos, pocas veces nos detenemos a pensarlo. Colón llega en 1492, pero realmente hasta la conquista de Cuba, que es en 1514, hay muy pocos asentamientos que podamos decir, ahora eran verdaderas ciudades ya, como luego serían las ciudades novohispanas o las de la Gran Colombia y demás. No, o sea, realmente no hicieron grandes asentamientos los españoles, salvo la Española, y en Panamá, el Darién, así se le conocía lo que es Panamá, había un asentamiento ahí no tan importante, así que Cuba, a partir de 1514, que es cuando se da la conquista, se convierte en el principal, digamos, lugar de asentamiento español, y luego la fundación de La Habana y otras ciudades importantes, ya perfectamente bien trazadas, con su iglesia, con su palacio de gobierno, con su cárcel, con los elementos típicos de la colonización española. Entonces, imagínense, pasaron 22 años antes de que hubiera una verdadera ciudad en América, después de lo que había sido el descubrimiento. Y Cortés, efectivamente, como dices, sale de La Habana, pero para huir de Diego Velázquez, que ya no quería darle chance de que él fuera al frente de la expedición. Entonces Cortés se adelanta y va, digamos, costeando algunas ciudades de Cuba hasta que finalmente, me parece que es en enero del 1519, cuando ya deja la isla de Cuba propiamente para iniciar el viaje a lo que sería la conquista de México. Así es. Y no hay que olvidar que Cortés estaba prácticamente en guerra con Velázquez, y cuando ya completa la conquista todavía tiene que enfrentar una expedición de Cristóbal de Olid que trata de despojarlo de mando. La expedición a las Iberuas, famosa. ¿Los que venían a por él? Venían a por él, pero pues sale y los enfrenta y los derrota. Pues es que sabía, él sí calculaba que las fortunas que había ahí, los tesoros que iba a descubrir, tenía visión el hombre. Y bueno, Velázquez es inexplicable porque él le da el mando de la flota. La flota era pagada en buena parte con recursos de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, que había tenido una relación bastante cercana con Cortés, porque también hay que pensar, Cortés no llegó en Iberia en 1518, preparó la expedición y se fue. O sea, Cortés está en América desde 1504. Tampoco era alguien que fuera nuevo en el tema, ¿no? Que dijera, pues voy a ver qué encuentro, sino
había participado en la conquista de Cuba, es decir, no era un improvisado, sabía algo de lenguas indígenas que desde luego poco tenían que ver, la de las Antillas, con lo que luego encontrarían los mayas, desde luego, y el náhuatl en las costas de Veracruz, y de ahí hacia el centro. Pero ya tenía conocimiento de más o menos de que había templos, de que en algunos casos se practicaba la antropofagia, de los sacrificios humanos. Y hace buena relación con Diego Velázquez. Por eso todavía se puede ir de La Habana con cierta tranquilidad, pero en el último momento es Diego Velázquez que dice, no, ya no me latió este cuate. Incluso creo que son compadres, llegan a ser compadres, pero pues ahí sí se lo madrugó el compadre Cortés. Y La Habana es una ciudad preciosa, lástima que está como detenida en el tiempo, como destruida, pero si uno le echa un poquito de imaginación, dicen los que han estado ahí, que debió haber sido espléndida, había riquezas increíbles en La Habana. Sí, es de ensoñación la ciudad. Y pues la parte donde están las oficinas de gobierno, lo que era el Palacio Presidencial, el Paseo del Prado, El Capitolio. Todas esas grandes construcciones del centro histórico, del centro ya de la primera etapa de la independencia, son muy bonitas. Liliana. Sí, tiene una parte antigua en donde igual encuentras iglesias de tipo colonial, plazas muy hermosas, el fuerte, pero también te vas más hacia, digamos que la zona más turística, y está lo que es una construcción como lo que es el Hotel Nacional, que es un edificio impresionante y precioso. Entonces tiene contrastes de tiempo, porque por un lado te pueden tomar una foto en el centro, en la escalinata del Capitolio, con una de esas cámaras que tenían su tripié, que tenían esta parte que era como una capita que envolvía al fotógrafo, y te la sacan en blanco y negro y dices, bueno, sientes que estás en otra etapa, pero después caminas y también encontrarás edificios tremendos, altísimos, en donde se mueve mucho turismo. Los primeros rascacielos en América Latina se construyeron ahí, La Habana. en La Habana. Edificios de departamentos y de oficinas muy altos también. Había mucho dinero, sobre todo todavía cuando, pues bueno, muy cerquita, cuando los gringos decidieron hacer de La Habana un paraíso tropical de apuestas y de diversión. Todavía había mucho dinero en ese entonces. Pues es uno de los puertos que durante mucho tiempo fue el más poblado por su cantidad de comercio que había. Quién sabe si sería el más poblado, pero sí era el más exótico. Casinos, restaurantes de lujo, mucho movimiento turístico tenía en ese entonces, todavía en los años 50. Y fíjate que hay zonas en donde hay mucha similitud con lo que es una parte de Veracruz, del puerto de Veracruz. Llegas a encontrar mucha semejanza en ciertos rincones de La Habana. ¿Cómo en qué? La parte del puerto, el muelle, hay una parte que a mí me recuerda muchísimo una zona de lo que es el muelle de Veracruz, con parte de lo de La Habana. Cuando andas caminando, andas a pie, y sí se parece bastante. Sí. No sé, no conozco La Habana. No sé, a mí La Habana se me hace que es de verdad, es un portento de construcciones, de los edificios. Aquí en México dijeron que la ciudad de los palacios. Sí. Hombre, allá sí hay de verdad, cualquier casita era un palacio. Y el puerto es un monstruo de equipo y de lugares para descargar y todo el movimiento que tenía el puerto de La Habana. Y Veracruz apenas tenía unas cuantas callecitas y unos edificios chiquititos. No sé. Lo que pasa es de que La Habana te lleva 30, 40 años sin mantenimiento, con un bloqueo espantoso que destruyó todas las construcciones. No tenían ni para cemento, ni para tabiques, ni para madera, nada. Y durante mucho tiempo estuvo bajo control de los ingleses y después ya fueron nuevamente expulsados. No, creo que los españoles fueron los últimos que tuvieron su bandera precisamente donde dice Liliana, en el fuerte.
a pesar de que ya los habían echado de la isla propiamente dicha, conservaron el fuerte, creo que 2 años o 3 años después de que los echaron, ¿no? Una cosa Un así. poco como aquí en México, o sea, Sí. se consuma la independencia y San Juan de Ulúa estuvo 4 Ándale. años todavía Todavía. en poder de los españoles. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque San Juan de Ulúa estaba separada totalmente de lo que era la ciudad de Veracruz, no como ahora que llegas en coche para ver el fuerte. En aquel entonces pues, sí había una distancia considerable y era muy fácil entonces que el destacamento español que sigue resistiendo después de la consumación de la independencia recibiera víveres de Cuba, que seguía siendo española y que sería española hasta 1898, cuando se pierde ese territorio a manos gringas durante la guerra España y Estados Unidos. Pero lo interesante es que si ustedes han ido a San Juan de Ulúa, digamos, las argollas donde atracaban los barcos dan hacia allá el mar abierto. Entonces podían llegar los barcos sin ser molestados, digamos, por embarcaciones, que además en México pues no había, todavía nosotros tuvimos marina militar hasta 1825 porque se compraron 2 barcos para tratar de recuperar, más bien de ocupar por primera vez San Juan de Ulúa. No teníamos naves. Llegaron piratas, llegaron todo tipo de gente todo. a Veracruz. Eso sí es muy interesante en Veracruz. Pues por eso, por los piratas también, la Ciudad del Carmen está rodeada por Muralla. Amurallada. Ujú. Es una ciudad amurallada. Bueno, estamos recordando entonces que un día como hoy se fundó. La Habana. Rubén García Cerda de Venustiano Carranza, 60 años. La afirmación que hizo la maestra Adela de que Hernán Cortés se hubiera ido mejor para el sur que para el norte, trató de decir que no viniera a lo que ahora es México. No sé si tendría la maestra que revisar su biografía. La pregunta, ¿por qué a mí no me cuadró lo que dijo? No, pero no dice así la pregunta. Sí. Bueno. No será Pero es una le pregunta pregunto. retórica, ¿no? Como Sí, le pregunto, porque a mí no me cuadró lo que dijo. Bueno, pues Adela tiene sangre española más que todos los que estamos aquí sentados. Sí. Pues sí. Mira, si no hubiera sido Cortés, hubiera sido Luis López o Juan Castellanos o Jorge García. Era un hecho que iba a llegar el momento en que cualquier nación, en este caso le toca a España en esos momentos ser la más poderosa, bueno, no como país, sino era el imperio, el Sacro Imperio que estaba a cargo de Carlos I de España, V de Alemania, que como decía Mario la semana pasada, no hablaba español, o sea, él estaba sentado, era el trono de los Austrias. Entonces, evidentemente iba a llegar alguien, tarde o temprano, y el choque de culturas se iba a dar también tarde o temprano, o sea, era inevitable. Pero Tocó que fuera Cortés, es lo que sabemos, esa es la historia. Pero no dicen que nos tocó buena suerte de que fuera Cortés, porque si hubiera sido otro hubiera matado a toda la población que estaba en esa época. Pues los ingleses... creo que hicieron lo de- más posible, ¿eh? Fíjate que realmente, o sea, hablar de un genocidio me parece que no viene al caso, porque no hubo una intención como política de gobierno o sistemática de acabar con los pueblos nativos de esta región, que se diezmó a la población por cuestiones de enfermedades que no se conocían en América. Ese es otro cantar y eso sucede o pudo haber sucedido en cualquier etapa y en cualquier zona del mundo. Pero a diferencia de la colonización anglosajona que llega a lo que son las 13 colonias en Estados Unidos, es decir, a la costa este, ahí sí vimos cómo a lo largo de 3 siglos se encargaron de ir exterminando a las tribus indígenas, los apaches, sioux, todo este tipo de grupos sociales que estaban aquí y que terminaron siendo pues, concentrados en reservaciones, como hoy en día todavía se pueden visitar algunas. Y pero ahí hubo una guerra épica entre los indios y las tropas de Estados Unidos. Eran batallas campales
con armamento y caballería y todo, y algunas las ganaban los indígenas, ¿no? Pero claro, el dinero, la fuerza, las mejores armas, pues las tenía el gobierno federal. Pero ahí sí fue una guerra que duró más de un siglo. Pues lo curioso es que no podemos saber si nos hubiera ido mejor o peor con otros. Y como ya pasó, pues Ya vamos a pasó. aceptarlo. Al fin todos los que estamos tenemos apellido español. Prácticamente ya no hay naturales puros en este país. José Morales Trenado de Naucalpan, 63 años. Muy contento por escuchar los comentarios de La Habana. Yo fui a Cuba hace 12 años. Conocí La Habana, una ciudad fascinante, con mucha actividad en el centro. Las tiendas desabastecidas, con poca infraestructura turística y sobre todo el malecón. Hay muchos edificios antiguos que estaban deteriorados, pero no había presupuesto para su reparación. Los cubanos estaban muy interesados por México y escuchaban por radio lo que pasaba aquí. Yo quedé fascinado por el país. Sí regresaría a ver cómo ha cambiado. Antonio Martín Santana. Liliana, el Hotel Nacional está en la colonia del Vedado y ese nombre le viene porque en la época de Batista estaba vedado para los cubanos. No es cierto. Era el vedado porque no se permitía que los pobres pudieran entrar ahí a pedir limosna y a vender. Y no es precisamente ahí donde está el vedado, es un poco más Es más para allá. hacia, ¿cómo quedaría ahí? Pues hacia el oeste, donde está el vedado. Muy cerca, es decir, se puede ir caminando, donde está la Quinta Avenida famosa. Famosa porque no hay Cuarta Avenida ni Tercera Avenida, sino le pusieron así en homenaje a la Quinta Avenida de Nueva York, que hay todavía están las residencias más hermosas de La Habana.